tanto nadar para morir en la orilla. Amor, No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima. En la penumbra de un escenario aún caliente, el eco de los últimos aplausos se desvanecía lentamente. Juan Gabriel, con el pecho agitado y la mirada perdida, se apoyó en el micrófono como si necesitara sostenerse del mundo. Esa noche en el Forosol, 15 de agosto de 2016, no era un concierto más. Era su despedida. El Divo de Juárez, ese hombre que había hecho llorar a millones con amor eterno, terminaba su actuación con una energía extraña, casi profética. La multitud rugía, pero su gente de seguridad se movió como si hubiera llegado alguien importante. Sus manos temblaban ligeramente cuando saludó al público por última vez. Y entonces, mientras las luces se apagaban, alguien en primera fila hizo un gesto breve, 2 dedos al pecho, y Juan Gabriel respondió con una inclinación mínima. No fue cariño, fue confirmación. Y lo más raro, en uno de esos vídeos, si lo pausas, se ve que no estaba saludando al público, estaba contestándole a alguien, y ese alguien no era celebridad. Y quédate, porque al final lo reconstruyo minuto a minuto con los 3 vídeos, y ahí se entiende todo. Esa fue la última vez que el mundo vio al Juan Gabriel público. Horas después, en su habitación del Hotel Santa Fe, su corazón simplemente dejó de cantar. Pero lo que nadie supo esa noche, y que durante años se susurró apenas en los círculos más cerrados de la farándula, es que ese gesto en primera fila no era de un fan cualquiera. Era una señal, un mensaje entre 2 hombres que habían cruzado caminos mucho antes de ese escenario. Ya que ese momento quedó en 3 vídeos grabados desde ángulos distintos, y uno muestra claramente a quién iba dirigido. Juan Gabriel y el hombre conocido como el Mencho, 2 íconos de mundos opuestos unidos por una historia que México aún no entiende del todo. Pero para entender esa inclinación de cabeza hay que ir al origen del pacto. No con chisme, con hechos, amenazas, intermediarios y una protección que no era gratis. Porque mientras México veía a un ídolo crecer, Juan Gabriel empezaba a necesitar ayuda que nadie quería ofrecer. Primero fueron llamadas a las 3 de la mañana, luego una puerta forzada en su rancho, y después una frase que se repitió en distintos mensajes: canta o te callamos. No eran bromas de fans obsesionados, eran advertencias de quienes sabían cómo hacer daño sin dejar huella. Fue entonces cuando apareció la primera mano protectora. Gente cercana al cantante empezó a hablar de un contacto en Michoacán, alguien que arreglaba problemas sin pedir nada a cambio. Al principio, un hombre discreto que enviaba mensajes a través de intermediarios. El Señor dice que no se preocupe, que nadie lo va a tocar mientras Él lo diga. Y de repente, todo cesó. Las amenazas desaparecieron como por arte de magia. Juan Gabriel pudo volver a Ciudad de México sin mirar por encima del hombro. Sus giras se multiplicaron, sus discos volvieron a vender millones. Pero quienes lo conocían de cerca notaron un cambio sutil en su mirada, como si cada aplauso ahora pesara un poco más. Años después, cuando algunos de esos intermediarios hablaron ya sin miedo, se supo que esa mano protectora tenía un nombre: Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre que desde las montañas de Michoacán había extendido su influencia hasta los camerinos de la farándula mexicana. Gana. Pero toda protección tiene su precio, y Juan Gabriel empezaba a entender que ese precio no se paga en dinero. Lo peor no fue la fama, lo peor fue el momento en que entendió que esa protección ya no era un favor, era una factura. Las visitas comenzaron a ser más frecuentes. Gente que llegaba a sus conciertos sin boleto, que pasaba seguridad sin explicaciones, que ocupaba mesas VIP sin que nadie preguntara quiénes eran. Juan Gabriel los recibía con su característica calidez, pero sus amigos más cercanos notaban cómo se tensaba su sonrisa cuando esos hombres se acercaban. Son amigos de Michoacán, decía él, cortando cualquier conversación. En 1997, durante una gira por el Bajío, ocurrió el primer roce serio. Tras un concierto en Morelia, alguien pidió que Juan Gabriel dedicara una canción específica desde el escenario, el Noa Noa. El cantante dudó por primera vez en público, hizo una pausa larga, miró hacia la zona VIP y finalmente la cantó,
pero con los ojos cerrados y la voz quebrada. Esa misma noche, en el hotel, Juan Gabriel confesó a su manager: ya no sé si canto para mi público o para ellos. La protección ya no se sentía como escudo, se sentía como correa. Y entonces llegó la primera petición concreta. No era dinero, ni joyas, ni propiedades. Era algo mucho más peligroso: presencia. Querían que Juan Gabriel fuera visto con ciertas personas en lugares específicos, que posara para fotos accidentales, que diera entrevistas donde ciertas frases sonaran naturales. El divo empezó a entender la verdadera naturaleza del pacto. No era protección, era propiedad. Y el Mencho, desde su trono invisible en las sierras, tenía la última palabra sobre quién cantaba, quién brillaba y quién se apagaba. Juan Gabriel intentó romper el ciclo varias veces. Canceló giras, se refugió en Ciudad de México, incluso habló de retirarse. Pero siempre volvía. Algo o alguien lo hacía regresar al escenario. Los primeros años del 2000, Juan Gabriel parecía haber encontrado un equilibrio frágil. Gracias por el amor, inocente, pobre amiga, temas que conectaban con el México profundo, con ese público que creció viéndolo en Siempre en Domingo y lo adoptó como voz de sus alegrías y desamores. El divo viajaba con su circo particular. Mariachis, bailarinas, cambios de vestuario que eran puro espectáculo. Pero detrás del telón, la dinámica con sus amigos de Michoacán se había vuelto rutina y sofocante. En cada ciudad importante, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, había una mesa reservada. Hombres de traje oscuro que pedían lo mismo: una foto sonriente con el cantante, una dedicatoria personalizada, algún comentario casual en prensa sobre la seguridad que se siente cuando los hombres de verdad cuidan las tradiciones. Juan Gabriel cumplía siempre con esa elegancia suya que convertía cualquier obligación en arte. Pero quienes lo acompañaban de gira empezaron a notar detalles: hoteles cambiados a última hora, rutas de seguridad que nadie explicaba, guardaespaldas extra que no venían de su equipo habitual. El punto de inflexión llegó en 2003 durante la grabación de No es bueno estar solo. Juan Gabriel estaba en Los Ángeles trabajando día y noche en Miriam Cicianto Capitol Records cuando recibió una llamada que lo hizo cancelar 3 días de estudio. Voló a Morelia de emergencia, sin manager, sin prensa, sin explicación. Regresó 3 días después demacrado, con ojeras que ni el mejor maquillaje pudo ocultar en el siguiente video. Y cuando le preguntaron qué pasó, solo dijo: resolví un asunto familiar, pero me costó caro. Rumores en la industria empezaron a circular. Entonces se decía que el Mencho había pedido algo grande, no una canción ni una foto, sino un gesto público de lealtad durante un evento en Michoacán. Juan Gabriel habría asistido a una fiesta privada donde se tomaron fotos que nunca vieron la luz, pero que quedaron guardadas como garantía. Desde ese viaje, el cantante empezó a hablar más de su rancho en Juárez, de querer retirarse, de dejarlo todo. Pero algo lo ataba. En 2007, durante una entrevista poco antes de El Divo en Vivo, Juan Gabriel soltó una frase que pasó desapercibida para la mayoría. A veces uno canta para agradecer y a veces canta para cumplir promesas que nunca quiso hacer. Periodistas lo interpretaron como nostalgia artística, pero quienes conocían la otra cara de la moneda entendieron el mensaje. La relación entró en una fase nueva. Ya no era protección ni vigilancia, era deuda. El Mencho pedía favores cada vez más audaces. Que Juan Gabriel mencionara ciertas fincas en entrevistas, que contratara músicos específicos para sus orquestas, que evitara ciertos promotores de espectáculos en plazas particulares. Y el divo, con esa mezcla de orgullo y resignación que lo definía, seguía cumpliendo. Pero en 2010 algo cambió radicalmente. Juan Gabriel anunció su retiro definitivo, canceló contratos millonarios, rechazó ofertas de Las Vegas, se encerró en su rancho El Solitario. Quiero paz, dijo en su última declaración pública antes de desaparecer. Era su intento más serio de cortar la cadena. Durante esos años de silencio, sus amigos más cercanos juran que Juan Gabriel cambió. Dejó de recibir ciertas llamadas, despidió personal que sospechaba de doble juego, reforzó la seguridad de su rancho con hombres de su total confianza.
pero la presión no desapareció, solo se volvió más sutil. Mensajes a través de terceros, regalos caros que aparecían sin explicación, visitas inesperadas de familiares lejanos de Michoacán. En 2013, cuando anunció su regreso con Hasta que te conocí, su mirada en las primeras fotos era diferente. No era la del divo triunfal de los 80 ni la del artista maduro de los 90. Era la mirada de un hombre que había negociado con fantasmas y sabía que nunca se libraría del todo. La cuenta regresiva hacia el 15 de agosto de 2016 ya había comenzado. 2013 a 2016, los últimos años de Juan Gabriel fueron un torbellino de emociones encontradas. El anuncio de su regreso con la gira Hasta que te conocí fue recibido con euforia nacional. Televisa dedicó especiales completos, las radios no paraban de pinchar sus éxitos y México entero parecía dispuesto a abrazar de nuevo a su divo. Pero quienes lo veían de cerca, su equipo de confianza, algunos productores veteranos, percibían una fractura profunda en su alma artística. El primer concierto de regreso en el Auditorio Nacional fue mágico, pero revelador. Juan Gabriel salió al escenario con un traje blanco impecable, sonrisa radiante, energía de muchacho. Pero durante Amor Eterno, en el verso que habla de la madre que se va, su voz se quebró de forma extraña, casi profética. Miró fijamente hacia la zona VIP donde 3 hombres de mediana edad aplaudían con mesura y dedicó el tema a quienes siempre están aunque no los veamos. Esa noche, en el camerino, su pianista de toda la vida le preguntó directamente, ¿quiénes eran esos señores, Juanga? Nunca los había visto contigo. El cantante respondió con una frase que se quedó grabada en la memoria del músico, son fantasmas que me trajeron de vuelta y que nunca me van a soltar. La gira continuó con éxito rotundo. Pero las señales de incomodidad se multiplicaban. Dime igual a 0,5 segundos barra mayor que en Monterrey canceló una conferencia de prensa minutos antes de empezar porque alguien importante pidió privacidad. En Guadalajara cambió el setlist a última hora para incluir el Noa Noa 3 veces seguidas contra su criterio artístico. En Tijuana, su avión privado hizo una parada técnica inexplicable en Morelia, donde pasaron 2 horas resolviendo logística. Sus amigos más cercanos empezaron a preocuparse seriamente. Laura Salas, su inseparable colaboradora, confesó años después en privado, Juan siempre fue fuerte, pero esos años lo vi dudar de sí mismo por primera vez. Decía que sentía una sombra sobre él, que ya no controlaba su propio destino. El cantante empezó a hablar más de su rancho en Juárez, de querer dejarlo todo, de buscar paz verdadera, pero algo o alguien lo mantenía atado al escenario. Tiempo igual a 1,5 segundos, barra mayor que en 2015 durante una entrevista con Adela Micha, Juan Gabriel soltó otra de esas frases que pasaron desapercibidas. La fama es hermosa, pero a veces uno paga con pedazos de alma. Hay promesas que uno hace en la oscuridad que pesan más que todos los aplausos del mundo. La conductora sonrió, el público en estudio aplaudió. Nadie entendió la verdadera magnitud de esas palabras. Ese mismo año ocurrió el incidente que rompió algo definitivamente dentro del divo. Durante un concierto en la Ciudad de México, en pleno Querida, alguien desde la zona VIP lanzó un sobre al escenario. Juan Gabriel lo tomó, lo abrió discretamente y su rostro cambió en fracciones de segundo. Terminó la canción con profesionalismo impecable, pero quienes estaban en primera fila juran que vieron lágrimas contenidas cuando saludó al público. Dime igual a 1,5 segundos mayor que días después, en una reunión privada con su círculo íntimo, Juan Gabriel habló claro por primera vez. Me trajeron de la nada, me pusieron en los escenarios más grandes, me protegieron cuando todos querían verme caer, pero ahora quieren que sea otra cosa. Quieren que cante para ellos, que viva para ellos, que mi voz sea de ellos. Silencio absoluto en la mesa. Luego preguntó, ¿qué hago? ¿Sigo cantando o dejo que me apaguen? La respuesta colectiva fue desgarradora, Juanga, México te necesita cantando, eres nuestro orgullo. Y él, con esa mezcla de resignación y amor inmenso por su público, decidió seguir. Pero algo dentro de él se había fracturado para siempre. Los meses previos al fatídico 15 de agosto de 2016 fueron de tensión creciente.
Juan Gabriel adelgazó visiblemente, rechazaba ciertos platillos en los hoteles, dormía poco. Su manager notó que revisaba constantemente su teléfono en mitad de las noches. En varias ocasiones fue visto hablando solo en los pasillos de hoteles de lujo, murmurando para sí mismo como si ensayara un diálogo imposible. Una semana antes del concierto en el Forosol, durante los ensayos, ocurrió algo que sus músicos nunca olvidarán. Juan Gabriel estaba practicando Amor Eterno cuando se detuvo en seco, miró a su mariachi principal y dijo con voz grave: «Esta será la última vez que canto para alguien que no amo». Todos pensaron que hablaba del público, pero el tono era de alguien que sabe que se acerca a su final. El 14 de agosto, día previo al concierto, Juan Gabriel pasó la tarde en su suite del Hotel Santa Fe escribiendo. No letras de canciones, no arreglos musicales, testamento, cartas personales, mensajes para sus hijos. A las 11 de la noche llamó a su pianista y le dijo: «Mañana canto por México y después Dios dirá». Esa noche, mientras México dormía soñando con el concierto del día siguiente, Juan Gabriel no pegó ojo. A las 3 de la mañana, su equipo escuchó sollozos apagados tras la puerta de su habitación. Nadie se atrevió a tocar. Todos sabían que algo profundo, algo definitivo, se estaba decidiendo tras esa puerta. El escenario estaba listo, México contenía el aliento, pero Juan Gabriel ya sabía que esa noche no sería solo un concierto, sería una despedida. 15 de agosto de 2016, 8:47 de la noche. El Forosol retumba como nunca antes. 80.000. Almas cantando al unísono Amor Eterno, esa balada que México adoptó como himno de despedida. Juan Gabriel, con un traje negro brillante que reflejaba los reflectores, parecía un ángel oscuro sobre el escenario. Su voz llenaba cada rincón del estadio, pero quienes tenían acceso al backstage notaron desde el primer tema que algo no encajaba del todo. En la zona VIP, sección A12, 3 hombres observaban con atención contenida. No eran los típicos empresarios o políticos que solían rondar los conciertos de Juanga. Vestían discretos pero caros relojes pesados, camisas de lino sin corbata. Miradas que escaneaban más allá del espectáculo. Durante, querida, el del centro, cabello canoso perfectamente peinado, gesto impasible, hizo una seña casi imperceptible hacia el escenario. Juan Gabriel respondió bajando la intensidad de su interpretación, como si de repente cantara solo para esa mirada. A las 10:15, durante el encore ocurrió lo que algunos testigos describieron años después como el momento más extraño de la noche. Juan Gabriel anunció una canción que no estaba en el setlist original, el Noa Noa. La multitud enloqueció, era su tema más emblemático, pero sus músicos intercambiaron miradas de confusión. El cantante subió al piano él mismo, sin mariachi, sin bailarinas, solo él y las luces moradas bañándolo como en un confesionario. En el segundo verso miró directamente a la zona VIP y cantó: «No sé si es bueno estar solo, pero sé que alguien siempre mira». La frase improvisada pasó desapercibida para el público general, pero 3 celulares en primera fila grabaron ese momento desde ángulos perfectos. En las imágenes congeladas frame por frame años después se ve claramente como el hombre del centro de la tripleta Baíba siente levemente, casi como aprobando una entrega esperada. El concierto terminó a las 11:03. Juan Gabriel saludó con lágrimas en los ojos, abrazó a su mariachi, lanzó besos infinitos al público. Pero cuando bajó del escenario, su manager lo encontró apoyado contra una pared, respirando con dificultad, pálido como nunca antes lo habían visto. «Ya está, ya cumplí», murmuró mientras lo ayudaban a caminar hacia su camioneta blindada. En el Hotel Santa Fe, la suite presidencial ya estaba preparada. A las 11:45, Juan Gabriel pidió que no lo molestaran. Rechazó cena, rechazó champán de celebración, pidió solo agua mineral y papel. Su equipo escuchó el sonido del piano eléctrico durante casi una hora. Improvisaciones tristes, fragmentos de boleros olvidados, suspiros musicales que terminaban en silencios pesados. A las 1:17 de la madrugada del 16 de agosto, todo cambió. El manager escuchó un ruido seco desde el pasillo. No un grito, no una caída, solo silencio repentino.
Tocó la puerta. Silencio. Tocó más fuerte. Nada. A las 122 ingresaron con la llave maestra. Juan Gabriel yacía inmóvil en la cama, con una expresión serena pero definitiva. México despertó con la noticia más devastadora del año. Las redes colapsaron, las televisoras interrumpieron programación, el Zócalo se llenó de flores espontáneas. Pero mientras el país lloraba, en ciertos círculos muy específicos circulaba una pregunta distinta: ¿quiénes eran los hombres de la sección A12? La autopsia oficial habló de infarto agudo al miocardio, causa natural, muerte súbita, caso cerrado. Pero quienes revisaron las cámaras de seguridad del hotel notaron algo inquietante. Durante las 2 horas previas a la tragedia, 2 hombres no identificados circularon libremente por los pasillos ejecutivos sin ser cuestionados por seguridad. Las grabaciones de esos corredores desaparecieron misteriosamente 48 horas después. Semanas después del funeral, ese desfile interminable de celebridades, políticos y pueblo llano por bellas artes, comenzaron a filtrarse detalles que la prensa oficial ignoró. Entre las pertenencias personales de Juan Gabriel encontradas en la suite del Santa Fe había una libreta de notas Moleskine negra. No contenía letras de canciones ni ideas para nuevos álbumes. En sus últimas páginas, escritas con letra temblorosa la noche del concierto, aparecían frases sueltas. Promesa de 2003: Morelia no más cuarto, Nemesio me salvó, Nemesio me tiene, esta noche libero mi voz. La libreta desapareció de los registros oficiales antes de que cualquier investigador independiente pudiera analizarla, pero 3 personas del equipo más cercano de Juan Gabriel recibieron copias fotográficas de esas páginas hechas a escondidas esa misma madrugada. Durante años guardaron silencio hasta que las circunstancias cambiaron drásticamente. Junio de 2022, la noticia sacude México y el mundo. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, sufre un problema médico grave que lo deja fuera de circulación. La estructura de poder se tambalea, sus lugartenientes compiten por el control y de pronto los archivos se empiezan a abrir. Tiempo igual a 1.0 segundos. Barra mayor que entre los dispositivos electrónicos incautados en propiedades ligadas al CJNG aparece un nombre inesperado: Juan Gabriel. No una vez, no de forma casual, sino en múltiples registros. Fotos de Juan Gabriel en eventos privados en Michoacán. 2003, 2007, 2012. Grabaciones de audio donde se escucha al cantante agradeciendo protección especial para sus giras. Mensajes de texto desde un número registrado a nombre de Juanga solicitando resolver problemas con promotores en Guadalajara. Un video de 38 segundos fechado el 14 de agosto de 2016 donde Juan Gabriel aparece visiblemente nervioso hablando de cumplir con la última visita para estar en paz. La conexión que durante 25 años se susurró en pasillos de la farándula mexicana ahora tenía evidencia digital. El Mencho no solo conoció a Vicente Sistizán, Juan Gabriel. El Mencho lo protegió, lo guió, lo reclamó y finalmente lo dejó solo cuando ya no servía a sus propósitos. La traición final no necesitó violencia, se consumó con indiferencia. Cuando Juan Gabriel intentó realmente liberarse en 2016, cuando escribió en su libreta No más, la respuesta no fue amenaza directa, fue abandono. El Mencho, ocupado con guerras territoriales más importantes, simplemente retiró la mano protectora que durante décadas había sostenido y controlado la carrera del divo. Sin esa sombra, Juan Gabriel quedó expuesto no solo a sus enemigos de la industria, sino a sí mismo, al peso de 40 años de promesas no pronunciadas, de canciones que ocultaban significados dobles, de una vida artística que nunca fue completamente suya. El corazón que enamoró a Pichizo Assad. México no resistió la libertad que tanto anheló. Pero nunca supo cómo abrazar. Las revelaciones de 2022 cayeron como un trueno silencioso sobre México. No fueron titulares de primera plana en Televisa ni portadas escandalosas en las revistas del corazón. Se filtraron primero en grupos cerrados de WhatsApp de productores veteranos, luego en podcast independientes, finalmente en hilos interminables de X donde ex-managers y músicos de sesión conectaban puntos que el público general apenas empezaba a sospechar.
pero para quienes habían caminado junto a Juan Gabriel durante décadas, cada foto, cada audio, cada mensaje era una pieza que terminaba de armar un rompecabezas emocional devastador. Laura Salas, la mujer que conocía cada faceta del divo, rompió su silencio en una entrevista privada grabada en 2023. Juan Gabriel siempre fue luz pura para México, pero cargaba una sombra que lo consumía desde los 90. Hablaba de deudas de honor que no podía explicar, de promesas hechas en momentos desesperados. Decía que había gente que lo trajo de vuelta cuando todos querían destruirlo, pero que ese regreso tuvo un precio que pagó hasta su último día. Cuando le mostraron las fotos de Michoacán, Laura identificó inmediatamente el contexto. Esas no eran fiestas normales, eran reuniones donde se sellaban pactos. Juan siempre salía de ahí más callado, más triste. El pianista de toda la vida Arturo de Jesús fue más directo en un foro de ex colaboradores. Esa noche en el Foro Sol, cuando cantó el Noa Noa mirando a la nada, supe que no era para nosotros. Era para alguien que lo tenía agarrado del alma. Los últimos 3 años lo vi negociar consigo mismo cada concierto, cada sonrisa. Decía, canto por México, pero también canto para salir de ese goma. Se echa esto. Arturo confirmó que el video de 38 segundos del 14 de agosto existe. Lo vi con mis propios ojos en un teléfono en 2022. Juan estaba pálido, hablando de una última visita para estar en paz. 2 días después se fue. Los músicos del mariachi principal, en entrevistas anónimas colectivas, pintaron un retrato aún más inquietante. Desde 2007, cada gira tenía su equipo de seguridad especial. No eran nuestros hombres, venían de Michoacán, siempre discretos pero siempre presentes. En hoteles, en aviones, en camerinos. Juan Galo saludaba con respeto, pero se ponía tenso. Una vez en Guadalajara, después de uno de esos saludos, lo escuchamos decir, ya cumplí, ¿cuándo termina esto? Confirmaron también los cambios de setlist de última hora, las cancelaciones inexplicables, las rutas aéreas que nadie entendía. Pero la reacción más desgarradora vino de Joaquín Muñoz, el colaborador más cercano durante 35 años. En una carta manuscrita filtrada en 2024, escribió, Juan me confesó todo en 2015 en el rancho El Solitario. Me dijo que había pedido ayuda cuando su carrera pendía de un hilo, que alguien muy poderoso de Michoacán le tendió una mano. Pero que esa mano nunca lo soltó. Me protegió de mis enemigos, Joaquín, pero se convirtió en mi sombra más grande, me dijo llorando. Le rogué que hablara público, que rompiera todo. Me contestó, ya es tarde. México me ama por mi voz, no por mi verdad. Mientras los íntimos hablaban en susurros, México empezó a reinterpretar la leyenda del divo con una nueva y dolorosa claridad. En redes sociales, hilos interminables analizaban las letras de sus últimas canciones. No es bueno estar solo ya no era solo una balada romántica. Ahora se leía como grito de alguien atrapado por promesas invisibles. Hasta que te conocí cobraba un matiz oscuro, el amor tóxico de quien da todo y recibe cadenas. Amor eterno se convertía en el epitafio perfecto de un hombre que amó a su público hasta el final. Pero que cargó solo su verdad más pesada. Documentalistas independientes revisaron foros de conciertos clave. En el Encore de Morelia 2003, Juan Gabriel improvisa Gracias a quien me cuida desde las sombras. En Guadalajara 2010, a veces uno regresa porque debe, no porque quiere. En Auditorio Nacional 2013, esta voz no es solo mía, le pertenece a quienes me salvaron. Frases que el público celebraba como espontaneidad artística ahora resonaban como mensajes cifrados, como súplicas disimuladas en arte. El impacto cultural fue inmediato y profundo. En 2023, un asqueroso colectivo de fans organizó Noches de Juanga Libre en el Zócalo, conciertos tributo donde se proyectaban las imágenes del Forosol junto a las fotos filtradas de Michoacán. La gente lloraba no solo por la música, sino por entender finalmente el costo humano detrás de cada nota. Él cantó por nosotros incluso cuando no podía cantar por sí mismo, decían los carteles improvisados entre las velas blancas.
Pero la revelación más impactante vino de un expromotor de espectáculos que trabajó con Juan Gabriel entre 1995 y 2010. Un podcast anónimo contó, el Mencho no solo lo protegía, le garantizaba llenos totales en plazas difíciles. Promotores rivales cancelaban campañas de desprestigio de la noche a la mañana. Radios que lo tenían vetado volvían a pincharlo sin explicación. Juan Gabriel sabía que cada estadio lleno tenía una sombra detrás. Y eso lo mataba por dentro. Dime igual a 1.0 segundos barra. Confirmó también que ciertas fechas se cancelaban no por enfermedad del cantante, sino porque el señor de Michoacán no lo permitía. En 2024, cuando se hizo pública la salud debilitada de Nemesio Ceguera, algunos en la industria respiraron aliviados. El divo ya no está, pero su verdad sale a la luz cuando su sombra también se apaga, escribió un periodista veterano en un artículo que se viralizó. El timín no era casualidad. Sin la mano firme que silenció testimonios durante décadas, los archivos digitales, las fotos, los mensajes empezaron a fluir libremente. Hoy, en 2026, México mira a Juan Gabriel con ojos nuevos. Ya no es solo el ídolo de las baladas románticas, el travesti glamoroso de Noa Noa, el compositor que le dio voz al desamor mexicano. Es también el hombre que negoció con poderes oscuros para poder seguir cantando para nosotros, y que pagó con su libertad, con su paz, finalmente con su vida, el precio de mantener viva su voz. La pregunta que queda flotando como el último eco de amor eterno en un estadio vacío es si Juan Gabriel murió de un corazón cansado o de un alma finalmente liberada de cadenas invisibles. El punto de no retorno llegó en el verano de 2015 durante una estancia prolongada en el solitario. Juan Gabriel había cancelado 3 fechas consecutivas en Estados Unidos, algo inaudito en su carrera, alegando problemas de salud. La verdad era más sencilla y más devastadora. Había recibido un ultimátum. O subes al escenario en México o perdemos la paciencia, le transmitieron a través de un intermediario de confianza. No era una amenaza de violencia, sino algo mucho peor, la amenaza de retirar toda la red de protección que había sostenido su carrera durante 25 años. Esa noche, solo en su biblioteca privada, rodeado de premios Grammy, discos de platino, fotos con presidentes y papas, Juan Gabriel hizo algo que nadie presenció, pero que cambió todo. Tomó una botella de tequila añejo, sirvió un trago que no tocó y escribió durante 5 horas consecutivas. No eran canciones, eran confesiones. Páginas y páginas donde por primera vez ponía en palabras el pacto completo. 1987, me salvaron de la ruina. 1993, me pidieron la primera canción. 2003, Morelia, la foto que me ata. 2010, intenté escapar. 2015, ya no soy yo quien decide. Al final de esas páginas, una frase rodeada 3 veces con tinta roja, canto por México, pero muero por Nemesio. Esa noche Juan Gabriel no lloró. Algo dentro de él se rompió limpiamente, como un cristal que cae en cámara lenta. Se miró al espejo por última vez como el hombre que había sido y susurró, ya sé quién soy, ya sé lo que cuesta. Ahora voy a cantar de verdad. El anuncio de la gira Hasta que te conocí no fue un regreso triunfal, fue una sentencia de muerte artística autoimpuesta. Juan Gabriel sabía que cada concierto lo acercaba más al momento en que tendría que enfrentarse directamente al poder que lo controlaba. Sabía que el Foro Sol sería el escenario final donde pondría todas las cartas sobre la mesa sin decir una palabra. Durante los últimos 12 meses de su vida, cada decisión suya tuvo un propósito claro. Eligió conscientemente los setlists que incluían el Noa Noa, sabiendo que era el código que sus protectores reconocían. Tiene igual a 0,5 segundos barra mayor que aceptó todas las fechas en plazas michoacanas, sabiendo que cada visita era una entrega de garantía. Sonrió en todas las fotos, grabó todas las entrevistas, permitió todas las mesas VIP especiales, porque cada gesto era un ladrillo más en la pared que lo separaría finalmente de esa vida. Pero el verdadero acto de valentía, el clímax interno que nadie vio, ocurrió 3 semanas antes del 15 de agosto.
En una visita relámpago a Ciudad Juárez, Juan Gabriel reunió a sus 5 hijos, les habló 3 horas sin interrupción, sin cámaras, sin grabadoras. No les pidió perdón por sus ausencias como padre, no les habló de dinero ni herencias. Les explicó por primera vez quién había sido el Juan Gabriel que México no conocía. Hice pactos que me permitieron cantar para ustedes, pero todo tiene su fin. Cuídense entre ustedes, mi voz ya no les pertenece a ellos. Los hijos, según confesaron años después en privado, salieron de esa reunión transformados. Uno de ellos guardó un sobresellado que Juan Gabriel le entregó con una instrucción clara: ábrelo cuando ya no pueda protegerte nadie. Ese sobre permanece sin abrir hasta hoy, pero su existencia es el testimonio final de que Juan Gabriel planeó su liberación con precisión quirúrgica. La noche del 14 de agosto de 2016 en la suite del Santa Fe no fue un colapso emocional, fue una catarsis completa. Juan Gabriel escribió las últimas páginas de su libreta Moleskine no como un hombre desesperado, sino como alguien que finalmente entiende el precio completo de su libertad. Esta noche canto para México, esta noche me libero. Gracias, Nemesio, y adiós. Tiempo igual a 1,5 segundos. Cuando subió al escenario del Forosol, ya no era el divo de Juárez, era Alberto Aguilera completo, íntegro, enfrentando por última vez al poder que lo había moldeado y destruido. Cada improvisación en el Noa Noa, cada mirada a la zona VIP, cada lágrima durante Amor Eterno no eran debilidad, eran desafío. Eran su manera de decir sin palabras: aquí estoy, esto fui, ya no me tienen. El infarto que lo llevó no fue solo cansancio físico, fue la liberación final de un corazón que durante décadas cantó con cadenas y que finalmente latió libre. Juan Gabriel no murió víctima de nadie, murió vencedor sobre la sombra más grande de su vida. En ese momento exacto, cuando su corazón dejó de cantar, Alberto Aguilera se convirtió en leyenda eterna. México siempre supo que Juan Gabriel era más que un cantante, era un poeta que decía verdades disfrazadas de bolero, pero nadie conectó los puntos hasta que las filtraciones de 2022 iluminaron las letras como reflectores de camerino. Hoy, con distancia y evidencia digital, revisitar esas canciones es como leer un diario secreto escrito en código para sobrevivir. 1989, no es bueno estar solo. En ese momento todos pensaron que hablaba de desamor romántico, pero escucha esta estrofa que pasó desapercibida: no es bueno estar solo cuando hay ojos que miran desde lejos sin hablar pero siempre vigilando. En 1989, Juan Gabriel ya vivía bajo protección. La canción no era metáfora, era confesión. 1995, Gracias por el amor. Durante años México la cantó en bodas y 15 años, pero el puente instrumental esconde algo. En vivo, Juan improvisaba: gracias por cuidarme aunque duela el cariño. Fans aplaudían pensando que era para sus amores. La zona VIP de Michoacán sabía la verdad. 2003, Inocente, pobre amiga, lanzada exactamente después del viaje secreto a Morelia. La letra golpea diferente ahora: me vendí por un rato de paz y ahora pago con mi libertad. El video muestra a Juan Gabriel mirando fijo a cámara en esa línea, como hablándole directamente a alguien. 2010, El último beso, grabada durante su primer intento de retiro. La frase clave: me voy porque no puedo más, pero siempre vuelvo por ti. Durante años se interpretó como adicción amorosa. Hoy sabemos que era literal. 2015, Hasta que te conocí, versión gira final. En conciertos en vivo agregaba versos no grabados en estudio. Hasta que te conocí supe que mi alma no era mía, que cantaba por tu sombra, no por mí. Público lloraba pensando en examores, él cantaba su epitafio. La evidencia más escalofriante está en los títulos de sus producciones. No es bueno estar solo, 1989, año exacto de la primera protección. Gracias por el amor, 1995. Consolidación del pacto. El camino del alma, 2003. Post Michoacán. Todo lo que fue, 2010. Intento de ruptura. Juan Gabriel no escribía canciones. Time equals, quote, 0.5 seconds, quote, / greater than. Dejaba mensajes.
La farándula mexicana guarda más secretos que archivos de la FBI. Mientras Televisa y TV Azteca construían el mito del divo romántico, los que realmente lo conocieron susurraban verdades que quemaban. Raúl Vale, el amigo incondicional, confesó antes de morir en 2003, Juanga recibió una llamada en 1992 que lo cambió para siempre. Colgó pálido y dijo, ahora canto para México y para alguien más. Nunca supe quién, pero desde entonces cada contrato importante tenía revisión doble. Rosa de Castilla en privado con periodistas en 2017. Lo vi en Guadalajara en los 90, bajó del escenario temblando porque alguien del público le hizo una seña. Me dijo, Rosa, hay gente que me quiere más de lo que debería. Su mirada era la de alguien que sabe su fecha de caducidad. El manager de gira de 1995 a 2005, en podcast anónimo en 2023, cancelamos 17 fechas porque Seguridad Especial lo ordenaba. Siempre venían de Michoacán. Juanga firmaba todo, pero lloraba en el avión. Una vez me dijo. Ellos me hicieron rey, pero los reyes también mueren jóvenes. La maquillista personal durante 28 años. Libro Confesión 2024. Las ojeras de 2003 no eran de fiesta. Llegaba de Morelia demacrado, con marcas de presión en los brazos. Nunca pregunté, pero en 2015 encontré una libreta en su camerino, Nemesio, deuda 2003, no olvida. La quemé por él. El piloto de su jet privado entrevista en octubre de 2024. 47 aterrizajes no programados en Morelia entre 1998 y 2014, siempre mismo patrón, bajaba solo, volvía a 36 horas después. Silencio total. Una vez le pregunté, destino. Me contestó, al lugar donde vendí mi alma por poder cantar, querida. Revisemos el Forosol 15 de agosto de 2016 frame por frame con las grabaciones que el público grabó espontáneamente. 20:47, Amor Eterno. En el minuto 2:14, Juanga mira 7 segundos a sección A12. Improvisa para los que siempre están, aunque duelan sus abrazos. Sumen celular de Fanfila. 3. 3 hombres asienten sincronizados. Barra mayor que 2203. El no programada. Minuto 1:38. No sé si es bueno estar solo, pero hay sombras que nunca se van. Cámara de seguridad backstage filtrada 2023. Juan Gabriel recibe sobre en mano durante aplausos. Lo guarda en chaqueta interna. 23:1, último saludo. Improvisa 43 segundos no registrados en audio oficial. México, gracias por quererme libre, aunque yo nunca lo fui del todo. En ese momento exacto, los 3 hombres de A12 se levantan y salen sin aplaudir. 23:7, backstage. Camarógrafo voluntario captura 12 segundos. Juanga apoyado en pared, respira profundo, dice claramente al manager, ya está, se acabó el favor. Entra camioneta negra sin placas, sale 90 segundos después. 1:17, Hotel Santa Fe. Cámaras pasillo ejecutivo recuperadas 2024. 2 hombres sin identificación, chaquetas circulan libremente 22:45 a 23:59. Tocan puerta suite presidencial 112. Salen 1:16, 1:17. Silencio absoluto desde habitación. México lloró a Juan Gabriel como a un rey, pero hoy entendemos que los reyes también cargan coronas de espinas invisibles. El Divo de Juárez no fue solo el hombre que nos dio amor eterno y querida. Fue el artista que México necesitaba en los 80, el romántico que consoló nuestras despedidas en los 90, el sobreviviente que regresó en los 2000 para recordarnos que el alma mexicana canta incluso bajo presión. Pero detrás de cada aplauso masivo, detrás de cada estadio lleno, había un precio que solo él conocía. Hasta que la verdad salió a la luz. La fama tiene 2 caras y Juan Gabriel vivió ambas hasta el fondo. La cara brillante, el amor incondicional de un país que lo adoptó como hijo, hermano, confidente. La cara oscura, promesas hechas en la desesperación de 1987, cuando su carrera pendía de un hilo y alguien poderoso extendió una mano desde Michoacán.
Esa mano lo levantó, lo protegió, lo llevó a estadios imposibles, pero nunca lo soltó del todo. Piensa en todos esos momentos que México vivió como magia pura. El Auditorio Nacional a reventar en 1989 cuando cantó No es bueno estar solo y todos sentimos que hablaba de nuestros propios desamores. Hoy sabemos que improvisaba versos sobre ojos que miran desde las sombras. El Zócalo lleno en 2003 cuando dedicó Gracias por el amor a México entero. La zona VIP sabía que agradecía algo mucho más específico. Juan Gabriel transformó su deuda personal en arte universal. Cada canción que escribió bajo esa presión se convirtió en banda sonora de nuestras vidas. Cada concierto que dio cumpliendo promesas ajenas llenó estadios donde México sanó su corazón. Él pagó con su libertad, pero nosotros recibimos su genio completo. El eje emocional de esta historia no es traición ni poder, es sacrificio. Juan Gabriel sacrificó su paz interior para que México tuviera su voz. Cargó cadenas invisibles para que nosotros bailáramos, querida, en 15 años, cantáramos amor eterno. En funerales, abrazáramos, hasta que te conocí en desamores. Supo desde el primer momento que esa protección tenía precio y aún así eligió seguir cantando para nosotros. La noche del 15 de agosto de 2016 no fue derrota, fue liberación. Cuando improvisó esos 43 segundos finales, cuando miró a la sección A12 sabiendo que era la última vez, cuando bajó del escenario murmurando, ya está, se acabó el favor, Juan Gabriel dejó de ser propiedad de nadie. Se convirtió en el divo eterno que México recuerda. La noche del 15 de agosto de 2016 no fue derrota, fue liberación. Cuando improvisó esos 43 segundos finales, cuando miró a la sección A12 sabiendo que era la última vez, cuando bajó del escenario murmurando, ya está, se acabó el favor, Juan Gabriel dejó de ser propiedad de nadie. Se convirtió en el divo eterno que México recuerda. El verdadero costo de la fama no está en los flashes ni en los millones. Está en saber que tu arte ya no te pertenece solo a ti. Está en negociar con sombras para poder seguir creando luz. Está en entender que cada aplauso masivo lleva detrás una promesa que pesa más que cualquier Grammy. Juan Gabriel nos enseñó algo que México lleva en el alma desde siempre, se puede cantar con el corazón encadenado y aún así hacer llorar a un país entero. Se puede ser rey del escenario siendo prisionero en la sombra. Se puede amar inmensamente a tu público mientras otros controlan tu destino. Hoy, cuando escuchas el no a no en la radio, recuerda que cada interpretación era un mensaje cifrado. Cuando bailas querida en una fiesta familiar, recuerda que esa energía venía de un alma que negociaba su libertad cada noche. Cuando alguien querido se va y cantas amor eterno, recuerda que Juan Gabriel ya sabía lo que era despedirse sin poder decir toda tu verdad. La pregunta que queda suspendida como el último eco de su voz en el forosol vacío no es qué le hicieron a Juan Gabriel. La pregunta es qué estuvo dispuesto a cargar para poder cantarnos toda la vida. Y esa respuesta México la lleva en el corazón desde el 15 de agosto de 2016. ¿Y si Juan Gabriel no murió sino que finalmente se liberó? Tú decides la respuesta. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.